No se vayan, que va a estar muy bien la mesa de diálogo porque vamos a analizar un caso de doble excepcionalidad. Y la mesa de diálogo estará coordinada por el maestro Juan Francisco Flores Bravo. Él es licenciado en psicología y maestro en psicología educativa por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es doctorante del doctorado en psicología por la Universidad de La Laguna, España. Es miembro del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología y de la Red Internacional de Investigación, Intervención y Evaluación en Altas Capacidades Intelectuales y miembro del Grupo de Investigación en Altas Capacidades del Instituto de Psicología y Educación Especial de la Universidad de Guadalajara. Educador certificado por Google, académico del Departamento de Psicología Aplicada, coordinador de Innovación Educativa y Calidad y coordinadora del programa Ingenio, un programa para estudiantes universitarios con altas capacidades que estamos estrenando en este centro universitario y es el único en su tipo en el país. Sus principales áreas de investigación están asociadas a las altas capacidades, creatividad y educación especial, contando con publicación de artículos y capítulos de libros en dichos temas. Ha participado como ponente en eventos académicos nacionales e internacionales y dejo con ustedes al maestro Juan Francisco. Gracias, maestro. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. ¿Todos bien? Bien, pues nos tocó cerrar esta parte. Les invitaría a ponernos de pie para estirarnos un poquito y estar como muy atentos a esta última parte de las charlas o conferencias que hemos tenido, porque justamente nos vamos a invitar a tener un papel ya más activo, donde no solamente nos estén escuchando, sino que ustedes pues estén interactuando pues con los especialistas que nos han estado acompañando el día de hoy. Entonces, pues ahí nos estiramos un poco, pellizquemos el helado, no se crean, nada más nos estiramos, y si ya por ahí nos movimos un poquito, pues podemos regresar a nuestro lugar, ¿va? Invitaría entonces a la doctora Adriana Aguayo que nos acompañe aquí al frente, junto con el doctor Juan Carlos también, y la doctora Brenda. Y doctora Grecia, ¿nos acompañas, por favor? Gracias. Muy bien, pues les cuento qué es lo que vamos a hacer y cuál es la dinámica. Tenemos poco tiempo, pero queremos aprovecharlo de la mejor manera. Nos acompañan entonces aquí en el Presidium la doctora Adriana Aguayo, la doctora Brenda Viriliana Rábago Barajas, el doctor Juan Carlos también nos acompaña, y la doctora Grecia Emilia Ortiz Coronel, y bueno, su servidor Francisco Flores. Queremos llevar a cabo pues una mesa de diálogo donde precisamente estemos interactuando, pero tengamos un referente o un punto de partida. Nuestro punto de partida en este caso será Felipe. Les voy a contar entonces un poco acerca de quién es Felipe. Les invito a que vayamos por ahí observando qué nos llama la atención de Felipe, qué nos puede sonar familiar, y creo que las charlas que hemos tenido previamente pues son de gran utilidad porque justamente nos van a permitir articular pues lo que ha presentado Felipe últimamente, ¿va? Este es un caso, bueno, que retomamos también por parte de los trabajos realizados en el Instituto de Psicología y Educación Especial. Les cuento entonces un poco. Felipe actualmente tiene 16 años y bueno, pues él asiste al IMCIE pues para llevar a cabo un proceso de evaluación junto con su familia, porque hay ciertas cosas como que les preocupan, sobre todo a los padres de familia. ¿Qué podemos resaltar de Felipe? En cuanto a su área del desarrollo, pues cuando se hace la entrevista, se platica con la familia, se platica con Felipe, entonces se identifica o ellos refieren que, bueno, pues cuando él comenzó a tener pues sus primeras etapas del desarrollo, por ahí hubo un cierto retraso, sobre todo en la parte del lenguaje, pero una vez que él cumple 3 años, comienza a desarrollarse en mayor medida, y la familia sobre todo se va dando cuenta de que Felipe va presentando algunas habilidades excepcionales. Ellos así lo refieren. ¿A qué nos atribuimos esas habilidades excepcionales? Por ejemplo, a que él fuera muy bueno recitando números, no del 1 al 10, sino incluso hasta el 1000. Esto ya lo hacía cuando tenía un poco más de 3 años y ya había adquirido pues más esa consolidación del lenguaje.
lenguaje, pero también algo que refiere a la familia es que él fue mostrando un interés muy particular por hablar inglés. Nos decía, comentaban por ahí los papás, pues no fue una escuela como tal, pero él de manera autodidacta, él solito comenzó ya a pronunciar algunas palabras, a expresarse en este idioma. En el área socioemocional, ¿qué pudiéramos resaltar? Bueno, pues aquí hay datos bien interesantes. Por un lado, se llega a referir que cuando él tenía alrededor de 6 años solía aletear, cuando se emocionaba mucho, cuando algo era así como muy apasionante para él, pues presentaba un poco de aleteo. Y también algo que se presentaba con frecuencia era que solía repetir lo que acababa de escuchar, que esto pues por ahí lo reconocemos bajo el concepto de ecolalia, ¿verdad? Cuando él ya cumple más o menos 7, 8 años, este tipo de conductas ya dejó de ser tan frecuente y comenzó a cesar, comenzó a desaparecer, o así lo refiere pues el propio Felipe y su familia. Algo que también se señalaba era un objeto de apego, sobre todo durante sus primeros años. En este caso era una almohada, la que lo acompañaba así como a todos los lugares a donde él iba. Y bueno, Felipe se describe en la entrevista como una persona explosiva e intensa, ¿va? Pero además nos dice que para él eso de los chistes así como que no les encuentra un sentido, incluso cuando se expresaba acerca de ello era como, ¿eso qué?, ¿no? Cuando hablábamos de chistes. Respecto al ámbito educativo, pues él refiere, y la familia y el contexto educativo, pues que hay dificultades sobre todo en la resolución de problemas, pero de tipo abstractos o complejos, es decir, aquello que no está así como muy concreto, a Felipe le cuesta trabajo. Él actualmente está cursando el 5º semestre de preparatoria, y bueno, durante su trayectoria académica en la prepa, pues ha ido presentando ciertas dificultades con sus compañeros, sobre todo en la parte de la interacción social, y también algo que ha referido Felipe es pues desagrado hacia los maestros, pero sobre todo cuando esos maestros, él comenta, se tratan así como de hacer los bromistas o los chistosos, ¿no? Esa parte no le gusta a Felipe que se presente porque como que no logra hacer clic con ello. Respecto a su conducta observada durante la evaluación, pues sí contestaba, participaba Felipe con las actividades que se hacían, pero se mostraba así como contesto y ya un poco, ¿no? Mostraba también una ejecución precipitada, quizá no se reflexionaba mucho para llegar a una respuesta, sino se ofrecía de manera rápida, y algo que predominaba era tener respuestas textuales ante las preguntas que se iban planteando. Con base en eso, entonces, se arma una batería de instrumentos especializados para pues poder tener mayor información, y quiero que vayan observando el tipo de pruebas o de instrumentos que se aplicaron, ¿va? Porque a lo mejor desde aquí ya llevamos un cierto caminito hacia donde se pueda llegar a orientar pues las posibles conclusiones que establezcamos a partir de ello. Se evalúa por una parte la inteligencia, pero también, como están observando, algunas otras áreas. Y una vez que se aplican estos instrumentos, pues se establecen una serie de resultados. ¿Qué se observó? En el área de la inteligencia, este es el perfil que tenemos de Felipe, a partir de la aplicación de las escalas Wechsler, del WISE, y como podremos ver, tiene una comprensión verbal pues por encima de lo esperado, una inteligencia superior en esta área, un razonamiento perceptual también superior, pero hay otras áreas que quizá ya no son tan superiores, por ejemplo, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. El CI de Felipe no se pudo calcular debido a que hay una alta variabilidad entre estos índices, pero se procedió a calcular el índice de capacidad global, y en este caso equivale a una inteligencia superior, ¿va? Que es de 127 puntos. Bien, respecto a los otros instrumentos que se aplicaron, pues tenemos estos, el A2, el GATS, el CARTS y el test de Gordon también, y a partir de ellos podemos llegar a establecer los siguientes resultados. Respecto al A2, pues se tiene una puntuación de 15, se supera el punto de corte, y por lo tanto tenemos aquí un resultado significativo o por ahí una señal de alerta, ¿no? Respecto al GATS, se obtienen 72 puntos, esto lo podemos englobar bajo la categoría limítrofe, y bueno, pues por ahí también ya nos va dando ciertos indicadores. Tenemos entonces el CARS, 26 puntos, y este instrumento pues refiere la presencia probable de un TEA, y finalmente pues ya la parte socioafectiva. Aquí es importante mencionar que todas las escalas evaluadas pues resultaron con puntuaciones bajas, por debajo de lo esperado, pero si observamos hay algunas que están marcadas en color amarillo: estabilidad emocional, originalidad,
y relaciones personales. Estas áreas son las que todavía salieron más por debajo de lo esperado, ¿va? Con base en eso, entonces, ¿hacia dónde creen que pudo haber ido el diagnóstico? Ojo, no por etiquetar, sino por tener un referente. ¿Cómo ven? Los veo así calculando en su cuaderno, haciendo notas. ¿A qué les suena? ¿Qué instrumento? ¿O no damos un diagnóstico? ¿Acá qué comentaron? Espectro autista, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo los demás? Doble excepcionalidad. ¿Y cuál podría ser esa doble excepcionalidad? ¿TEA? Ajá, quería resaltar los puntos fuertes en la Wechsler, ¿sí? Por ahí teníamos 2 índices. Ok, nuestros especialistas, ¿cómo ven? ¿Están de acuerdo? Parece que sí, ¿no? ¿Quiere comentar algo la doctora? Adelante. Primero, la experta. Adelante. ¿Con el experto? Dije, bueno, con el experto. Bueno, justo este diagnóstico, esta identificación se hace de doble excepcionalidad. Es un tema complejo porque si se fijan, el total, si bien nos da con una inteligencia superior, había indicadores que nos quedaba como en duda, ¿sí? Es importante mencionar que muchas de las pruebas aplicadas nos dan los indicadores para detectar que puede haber un trastorno del espectro autista. Este caso les quiero comentar que en un primer momento hablaba la doctora Lolita Valadez justo del enmascaramiento, ¿no? Donde primero se veía ya sea el déficit o se veía como un desarrollo normal, o también podía haber otro enmascaramiento donde se notaba más la alta capacidad. Este caso, particularmente en las primeras etapas de vida, lo que más se notó fue la alta capacidad, fue identificado como un niño con alta capacidad. Es hasta los 16 años justo cuando los padres ya empiezan a referir que hay características que le parecen atípicas. Entre estas características atípicas son eso que ya nos va refiriendo los resultados. Entonces, ¿qué nos da el diagnóstico al final? Es que sí existe una doble excepcionalidad, aunque ahorita tendríamos que platicar justo con las neuropsicólogas, porque esta asincronía, esta parámetro donde vemos una alta capacidad en el área de verbal, en el área de ejecución, pero en memoria de trabajo, en velocidad de procesamiento, vemos indicadores bajitos, ¿no? Entonces, les comparto a las doctoras justo para que puedan darnos una referencia. Y te va a hablar Brenda, que ella es más chica. Que tú. Ok. Sí, precisamente es lo que estaba analizando, porque si lo viéramos como desde el panorama clásico, diríamos, tiene o una cosa o la otra, y es lo que les mencionaba en la plática, precisamente los que estudian en la mía. Uno no va a hacer excepción del otro, si se fijan. Y por otro lado, analizando el perfil cognitivo, como lo que les mostraba, sí una cosa puede explicar la otra, incluso. O sea, por ejemplo, cuando vemos esta falta, lo que se mencionaba de... Una antes, por favor. Bueno, ahí se explica y retomamos lo que decía la doctora Lolita en su plática, pues al respecto de que alguien con alta capacidad no necesariamente va a tener alta capacidad en todo, ¿no? Para empezar. Ahí que es lo que observamos, que lo mejor que él tiene es comprensión verbal, nada más en esa prueba, ¿no? Atrás, por favor. No, bueno, adelante. ¿Otra? ¿Era toda? No, otra más, ¿no? Había una. Ya está. Bueno, no, sí, esa. Es que sí, yo alcanzaba a verificar un patrón, por ejemplo, por un lado nos habla de responsabilidad y otro nos pudiera decir no tiene alta capacidad porque salió mal en originalidad, por ejemplo. Entonces, si nos vamos con la finta y con el clásico, vamos a decir que no, pero si retomamos que la alta capacidad no necesariamente es sinónimo de un solo elemento, pues desde ahí, ¿no? Entonces, ahí está fallando en originalidad.
relaciones personales, lo cual se explicaría por el trastorno del espectro autista, por ejemplo. Incluso se hablaba de una disminución en memoria de trabajo y de velocidad de procesamiento, ¿cierto? Entonces, el mismo sobrepensar del propio espectro autista te va a explicar ese perfil cognitivo. ¿Sale? Entonces, eso en grandes rasgos, y haciendo un análisis, si se fijan más profundo, ¿qué está ocurriendo a nivel cerebral? Claro, hay patrones de activación atípicos. Y esto se va a determinar no en el total de las personas con autismo, no en el total de alguien con altas capacidades, sino alguien que tiene todo eso y otras cosas más. Por eso hay que tomarlos como entes individuales, ¿no? Y ver cómo se están comportando las pruebas para saber qué hacer y qué no hacer, pensando en el ecualizador que mencionaba la doctora Lolita, ¿no? Sí, esa sería mi opinión. Yo dos cosas nada más. Una, concuerdo con las doctoras en decir, hay que ver la cuestión de cómo se está organizando su cerebro. Sería muy bueno hacerle los estudios que se mencionaron, ¿no? Los estudios de imagen para ver cómo se está organizando su cerebro. No sé qué tantos estudios, investigaciones se hayan hecho en estos campos. Y la otra es que, pues, más allá de un diagnóstico, vamos a intervenir. O sea, lo que tenemos que hacer con ellos es intervenir. O sea, pienso que a veces perdemos más tiempo tratando de llegar a los diagnósticos que interviniendo los casos. Tan es así que les empieza a llamar la atención a los papás hasta los 16 años. O sea, ¿qué pasó en esos 16 años? Pudieron haber pasado muchas cosas. Entonces, si les empieza a llamar la atención en este momento es porque está teniendo problemas en la escuela, supongo. Así es. Entonces, vamos, yo puedo llegar con el profesor del niño y decirle, sabe que es que tiene espectro autista, pero es con una inteligencia superior, y el profesor me va a hacer la misma pregunta que nos han hecho siempre: ¿qué le hago? ¿Sí? Entonces, hay que intervenir. Yo le diría al doctor Juan Pues nada, el diagnóstico es algo importante, pero lo más importante es la descripción de las fortalezas de la persona. Tú puedes tener acá 10 niños con diagnóstico de TEA, pero unos tienen mayores fortalezas que otros, otros tienen unas debilidades en unas áreas, en otras, unos tienen ciertas fortalezas que otras. Entonces, hay veces cuando hacemos diagnósticos neuropsicológicos o psicológicos de los pacientes y simplemente utilizamos pruebas y puntuaciones, pues al final lo que te dice el diagnóstico es: sí, esta persona tiene eso, pero no te habla nada de la rehabilitación. Es muy importante hacer la descripción clínica de las características clínicas de la persona, cuáles son las fortalezas, cuáles son sus debilidades, dónde se presenta el problema, cuándo se presenta, si el niño es mejor para unas cosas, para otras, qué fortalezas tiene, qué debilidades tiene, porque independientemente de que tenga un TEA o no, nosotros tenemos que enfocarnos a trabajar en las habilidades que la persona conserva y en aquellos aspectos donde realmente la persona tiene diferentes problemas. Usted puede tener una puntuación muy baja en memoria de trabajo, pero bueno, eso cómo se ve reflejado en el día a día, en las actividades de la vida cotidiana. Entonces, muchas de las pruebas te dicen: sí, tiene déficit de la función ejecutiva. Entonces, a mí eso no me sirve mucho para la rehabilitación. Me sirve más decir: mira, la persona cuando tiene que ir a un supermercado y tiene que comprar una cosa, pues la persona se confunde porque mira el dinero y no sabe cómo pagar, tiene dificultades cuando se le ponen diferentes productos en la cesta, porque la persona no sabe realmente categorizar los productos, no sabe cuánto dinero tiene para pagar. Entonces, esas cosas te hablan más del déficit específico que presenta la persona, de donde puedes intervenir. Mientras que muchas de las pruebas te dicen: tiene déficit de la memoria de trabajo, tiene déficit de la atención y concentración. Pero ¿dónde se evidencia el problema? Tiene déficit de la atención, que cuando sale a la calle y tiene que tomar el autobús, pues está mirando los autobuses, pero como hay mucho ruido se distrae y el autobús que tiene que coger se le pasa y no lo coge nunca. Entonces, los programas de intervención tenemos que ayudar a intervenir en esos problemas que presenta la vida cotidiana, porque simplemente si nos dejamos llevar por las pruebas neuropsicológicas y psicológicas, muchas veces el diagnóstico como tal, decir tiene TDAH, tiene demencia, tiene esto, eso no da ninguna información para la rehabilitación. Entonces,
Ahí es cuando tenemos que tener además de eso toda la parte cualitativa y clínica que nos permita realmente conocer dónde se presentan esos problemas que las pruebas dicen en la memoria cotidiana, en la vida cotidiana de las personas, y eso ayudará a que podamos además de eso pues tener buenos programas de intervención. Muchas gracias a nuestros ponentes. Creo que esto nos permite comprobar que nuestra conclusión que habíamos establecido aquí pues iba por buen camino. Reitero, no por etiquetar, pero sí porque ocupamos tener un referente. Y la doctora Aguayo mencionaba algo bien importante, o sea, a veces se nos va el semestre en prácticas, por ejemplo, evaluando. ¿Y qué pasa con la intervención? De poco nada, creo yo, nos serviría tener un diagnóstico, tener un informe, si no vamos a hacer algo con ello. En ese sentido, pues ahora los vamos a invitar a ustedes, en estos pocos minutos que nos quedan, a que nos digan qué pasaría si ya en la práctica, o en prácticas, en IMSSI o donde se encuentren, les llega a ustedes un chico así, lo evaluamos, detectamos que tiene una doble excepcionalidad asociada a alta capacidad y a TEA, y entonces tienen que trabajar con él. ¿Qué áreas priorizamos? ¿Qué hacemos? ¿Lo derivamos? ¿Cómo trabajamos con este caso? Dos participaciones, y nos gustaría saber qué hacemos ante un chico que presenta esta doble excepcionalidad. Aquí hay una mano levantada, entonces vamos a pasar el... Pues yo veo que como las áreas que tienen en común de dificultad pues son la función ejecutiva de la flexibilidad cognitiva, por esta parte de que pues tiene dificultades para adaptarse a los nuevos cambios, para buscar soluciones, que no tiene tanta creatividad. También una parte de alfabetización emocional para poder tener un poquito más de autocontrol, de comprender, tener más empatía para con los demás, etcétera. Y una parte también de sociabilidad, de entender pues reglas, normas sociales básicas que a lo mejor para las personas típicas serían como algo muy común, pero pues para las personas que estén en este espectro pues parecen más complejas, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Daniela entonces trabajaría varias áreas, parece que a la vez. Yo les invitaría a reflexionar si tendríamos que priorizar o cómo tendría que ir armando ese plan de intervención de tal forma que tenga buenos resultados a lo largo del proceso que yo voy a llevar a cabo. No sé si alguien más quisiera compartirnos acá al fondo. Adelante, les paso el micro. Gracias. Variable del contexto familiar, y cuando suceden estos casos la familia no se paraliza, la familia actúa. Entonces como actúan los maestros también, en el sistema educativo decíamos que si el maestro sus fortalezas eran las matemáticas, daba puras matemáticas a los niños, ¿no? Entonces, y las familias también, para compensar el problema que ellos detectan, a veces sobreestimulan en unas solas áreas a los niños, ¿no? Entonces, aquí yo veo, o sea, que tenemos que primero informarnos en la historia del niño, qué tipo de intervenciones ha tenido para atender esa situación por parte de la familia. Y generar, como dijeron anteriormente, un equilibrio en la intervención. Entonces, porque a veces los especialistas nos enfocamos a nuestros enfoques, a nuestro enfoque, pero no vemos en la historia qué tipo de intervenciones han tenido. Entonces, yo digo que ahí primero investigar y hacer un equilibrio en la intervención. Muchas gracias, interesante. Y ahí tenemos un dato también peculiar, ¿no? Porque hasta los 16 años se detecta esa doble excepcionalidad. La doctora Grecia decía hace un momento, bueno, es que a edad temprana se identifica una alta capacidad. Quizá no siempre es bien recibido el pensar en un diagnóstico para la familia y no siempre es aceptado, ¿no? Entonces, tuvieron que pasar muchos años para que la familia dijera, sí, ya los problemas o las situaciones particulares que se presentan se hacen más latentes, entonces lo tenemos que hacer. Pero pasamos por un periodo de tiempo considerable de negación. No es que si él es muy inteligente, pues cómo va a presentar este tipo de problemas o de dificultades, ¿va? Por ahí me pareció ver una mano más levantada, entonces vamos a ir concluyendo de este lado. Adelante. Pero sí en relación al área de trabajo en la que nos desenvolvemos, todos los mantenemos aquí todo el equipo,
en la que no llegan en la escuela con ese problema. Entonces, desde nuestro lugar, mi pregunta más enfocada, si llegan ya identificados por maestros, compañeros, incluso papás, tiene algo. Y de nosotros realmente nomás se le da una atención inicial, en la cual nosotros no somos especialistas en esta área, pero sí considero importante decir, bueno, del plan, y es del plan a dónde y a qué institución estaría bien para que se haga todo este diagnóstico. Tomamos en cuenta que es una preparatoria de la universidad, también a lo mejor no hay mucho ingreso para poder pagar centros que generan, porque son caros la aplicación de pruebas, entonces también nos pudieran dar el dato de dónde los podemos derivar, porque si no se apoyaría. Con todo gusto, pues aquí se tiene el Instituto de Psicología y Educación Especial y les podemos pasar. Puedan comunicar y los podemos recibir, ¿no? Vamos a cerrar con una última intervención porque ya estamos sí justitos de tiempo. Adelante, adelante. Yo formo parte de un equipo de USARE, en una escuela primaria pública, una escuela que es de alguna forma grande, que colaboramos con aproximadamente 600 estudiantes y donde, bueno, hay una gran diversidad en todas las escuelas, pero específicamente con estudiantes con condiciones muy particulares. De pronto sí es muy abrumador porque dentro de la institución existen ciertas formas de trabajar, dentro de las autoridades inmediatas mías, también hay ciertos parámetros que me solicitan, ¿no? Y dentro mismo de educación especial pues hay infinidad de formas que te invitan a trabajar. Por ejemplo, en cuanto a aptitudes sobresalientes, he estado en ciertas capacitaciones donde te invitan a no evaluar, ¿no? Entonces ahí, ahorita escuchándoles a ustedes y viendo esta parte prioritaria de la evaluación para un diagnóstico, pues mueve mucho las formas, ¿no? Yo sí estoy a favor de la evaluación para tener mayor asertividad en un diagnóstico y poder ser pues, de igual forma asertiva en la intervención. Yo lo que ahorita con lo que me voy es justamente de hacer estas vinculaciones con las áreas que se pueda atender a Felipe, ¿no? Dentro de lo educativo sí es muy importante generar un diagnóstico desde mi equipo, porque el equipo con el que yo laboro es una psicóloga y una docente de comunicación. Yo estoy en el área pedagógica, pero armamos un informe psicopedagógico a partir de estas evaluaciones que hacemos las 3 áreas para posteriormente hacer un programa de intervención, ¿no? Que de pronto abruma porque te solicitan ciertos parámetros, mis autoridades tienen que tener esto y esto cuando yo no le veo la funcionalidad dentro del espacio educativo, ¿no? Entonces, sí es pensar muy bien cómo vamos a sugerir colaborativamente con docentes para armar un plan de intervención que sea real y que funcione. Y de igual forma tener esta vinculación con especialistas. Y yo dentro de lo educativo con Felipe pues empezaría con las partes de lo conductual, ¿no? De lo social, porque finalmente pues la inteligencia no está comprometida de alguna manera, entonces yo focalizaría más dentro de estos espacios, dar prioridad a lo conductual y pues sí buscaría esa vinculación con especialistas que me apoyen o que apoyen pues a la condición de Muchas gracias y resalto un concepto muy importante que es la vinculación o articulación que podemos tener. A veces yo psicólogo en educación especial, por un lado estoy trabajando en evaluación, pero no tengo contacto o interacción con los maestros, con quienes están en el campo real de trabajo y por lo tanto cada quien va hacia caminos quizá distintos. Entonces es bien importante que sí haya un proceso conjunto de trabajo donde establezcamos metas, objetivos que queremos alcanzar o qué áreas queremos priorizar como parte del trabajo. Y ojo, aquí veíamos el diagnóstico como lo vemos a veces en la literatura, muy bonito, así como TDA,
por otro lado alta capacidad. Recordemos que cuando se presentan estas dos condiciones, lo veíamos ahorita con los colores, se da lugar a una nueva condición. Ya no hablamos solamente de TEA, ya no hablamos solamente de alta capacidad, hablamos de una tercer condición que se presenta derivada de las dos condiciones anteriores. Y que esta condición, como parte de las características propias, si le queremos llamar así, del diagnóstico, va a venir acompañada de otra serie de aspectos, entre ellos, por ejemplo, dificultades para el aprendizaje, inatención, etcétera, que no necesariamente por ello hablaremos de otro diagnóstico, pero sí de características que vienen derivadas de esta condición que ya nosotros identificamos como doble excepcionalidad, ¿va? Así es. Todavía hay muchas áreas de oportunidad y bueno, nosotros justamente como especialistas en esta área pues tenemos que investigar y que hacer mucho todavía para que este tema se visualice más y sea de la mejor manera atendida. Cerramos ya con este comentario porque ya estamos en tiempo. Adelante. Cerrar ustedes con esta parte de neuro. Sí, lo que se busca es que mediante las capacidades que están alteradas, una de las formas de rehabilitación es compensar esas capacidades con aquellas habilidades en las que la persona pues tenga un mejor funcionamiento. Entonces, si, o sea, tuviste exactamente lo que se hace, en aquellas habilidades donde la persona le va muy bien, es tratar de usar eso para compensar los déficits en estas otras habilidades. Pero fundamentalmente lo que tenemos que hacer es, el objetivo de la rehabilitación no es mejorar el funcionamiento de las personas en las pruebas neuropsicológicas. El objetivo de la rehabilitación es ver en aquellas capacidades que la persona le va mal, donde se evidencian los problemas en la vida cotidiana de los individuos. Y si nosotros utilizamos las faltas capacidades que ellos tienen para compensar eso, la forma de ver que la rehabilitación neuropsicológica funcionó es cuando la persona hace cambios en las actividades de la vida cotidiana y compensa esos problemas en el día a día, no necesariamente las pruebas neuropsicológicas. Excelente, pues muchas gracias y con esto concluimos entonces pues esta mesa de diálogo. Los interesados en vincularse con el instituto, pues aquí la doctora Grecia les podrá dar más detalles. Muchas gracias y excelente tarde.